poder del cristiano. Buenas noches, mis hermanos. Señor les continúe bendiciendo. Le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad que tengo hoy de estar aquí, poder enseñar su palabra. Eso es es un privilegio muy grande. Y bueno, las personas que se conectan desde Facebook también, Dios mediante estará en medio de nosotros hablándonos. Le invito a que por favor cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te doy gracias por todo tu amor y toda tu misericordia, Dios, que en el día de hoy tú nos has mostrado, Dios. Hoy te pido, Dios, que puedas tomar el control, Señor, de esta palabra que se ha de exponer. Te pido, Padre, que sea conforme a tu voluntad, Dios, que sea conforme a lo que tú hoy has preparado, Dios, para este día que aprendamos, Señor. Toma el control de nuestra mente, de nuestros pensamientos y toma el control de mis labios, Señor, de cada palabra que ha de salir de ella. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, en este mes se va a estar tratando los milagros de Jesús. Y hoy nos toca el milagro que Jesús le realiza al siervo de un centurión. Le invito a que por favor me acompañe a Lucas 7, del 1 al 10. Vamos a leer primero lo que sucedió. Dice el título: Jesús sana al siervo de un centurión. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis ordenanzas. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Asombrado por nuestra fe. ¿Qué dice la historia? La historia cuenta de que había un centurión. ¿Qué es un centurión? El centurión es un oficial y este oficial era romano. ¿Listo? Este oficial tenía enfermo a su siervo y dice que estaba gravemente enfermo, o sea, no era como que le tenía una fiebre, no, estaba, algunas versiones dicen que estaba paralizado, estaba a punto de morir. Y este centurión, podríamos decir que era un centurión, un oficial que tenía amor en su corazón, misericordia en su corazón, porque aunque este soldado estaba enfermo, él pensó en la sanidad, en buscar una manera de que este soldado se recuperaba. Le cuento algo, que el siervo se recuperara. Le cuento algo, los siervos para ese entonces, para Roma, un siervo que por alguna razón se caía, se partía un pie, se enfermaba y este siervo no se podía recuperar, este siervo, el centurión, el oficial, tenía la potestad de acabar con su vida, porque simplemente el siervo ya no iba a servir más. Como ya no iba a servir más, él podía normalmente cortar la cabeza a este siervo y no había ningún problema, o sea, eso era algo legal. Sin embargo, vemos que este centurión se dolió por este siervo, aunque no era él, no era un familiar de él,
dice que lo amaba, que él quería a este siervo, pero no era nada de él. Y creo que en una oportunidad, y hoy también tengo la oportunidad de decirle que las necesidades de nuestros hermanos nosotros la podemos hacer propias y apoyar a nuestros hermanos con esa necesidad, ¿cierto? Así como este centurión que de pronto no temía a Dios, se dolía por su hermano, cuánto más nosotros que amamos a Dios y tememos a Dios nos podemos doler por nuestro hermano, ¿cierto? Por la necesidad de nuestro hermano. ¿Qué hace este centurión? Dice que envió unos ancianos judíos. El centurión era gentil, o sea, no hacía parte del pueblo de Dios. Los ancianos eran judíos, hacían parte del pueblo de Dios. ¿Qué hace este centurión? Él dice, bueno, yo voy a mandar a una persona que interceda por mí, que vaya y hable con Jesús, y de pronto Jesús, me imagino, pues los va a escuchar, porque ellos sí son del pueblo de Jesús. Gracias a Dios, mi hermano, usted y yo, las personas que nos están viendo en vivo, no necesitamos ningún intermediario para llegar a Jesús. Amén. No necesitamos nada que, oye, ves tú y ora por mí, oye, necesito tal imagen, tal santo, necesito esta agua para que Jesús. Nada, hermano. Usted y yo no necesitamos ningún intermediario, gracias a Dios, para poder llegar hoy delante de su presencia y orar a Jesús. No lo necesitamos. Sin embargo, estos ancianos van y le dicen, Jesús, dice que insistentemente le dijeron, Jesús, Él es digno de que tú le vayas y hagas el milagro que Él está pidiendo. Ojo, a los ancianos le parecían que Él era digno de ese milagro. Y dieron dos razones, mis hermanos. Dos razones dieron. Una, porque Él ama a tu pueblo. Si ven que era una persona que tenía amor y misericordia en su corazón. Y dos, porque Él creó una sinagoga, un lugar de adoración, de oración. Y da dos razones. No sabemos por qué Jesús, por esas dos razones, se mueve hacia el centurión. Dice que Jesús decide ir con los ancianos, con los judíos, hacia el centurión. Y es como para hacernos una pregunta hoy y mirar de pronto qué cualidades está viendo Jesús en nuestro corazón. ¿Será que Él está viendo ese amor que tenemos nosotros entre hermanos? ¿Será que Él está viendo de pronto, ese amor que nosotros tenemos por su obra, por este lugar? Fíjense que Jesús se movió. Por esas dos razones que dieron los ancianos, Jesús se movió. Y hoy la pregunta es, ¿qué cualidades está viendo Jesús en nosotros? ¿Qué más sucedió? Sucedió algo muy bonito, y es que este centurión, este oficial, toma un riesgo. ¿Cuál fue el riesgo que él tomó? Poner su fe en Jesús. Él había hablado de Jesús. De pronto no había tenido ningún encuentro con Él. Y Él se arriesga y Él dice, la verdad es que mi siervo está enfermo, yo no quiero que muera, yo soy un oficial romano, yo tengo mis dioses, porque Él tenía sus dioses, Él tenía sus autoridades, tenía a César. Sin embargo, Él se arriesga y dice, yo voy a colocar la fe en este Jesús del cual están hablando. Y nuevamente otra invitación en esta noche es que coloquemos nuestra fe hoy en esta noche y en nuestras vidas siempre nos arriesguemos a colocar nuestra fe en Jesús. Si de pronto la hemos estado colocando, no sé en qué, en nuestras fuerzas, en nuestro dinero, en nuestra fama, no sé, en nuestra belleza, no, hermano. Debemos de colocar nuestra fe en Jesús. ¿Y qué pasa con Jesús? Tomó también una actitud de amor y de misericordia. Jesús había sido enviado para los judíos. Para eso había venido Jesús. Sin embargo, Jesús también decide ir hacia el centurión. Y no es que eso no era nada, sí era algo. Para el pueblo judío mire cómo eran las moradas de los gentiles, eran moradas inmundas. O sea que si Jesús entraba en la morada, en la vivienda de ese centurión, él iba a quedar inmundo. ¿Sí ven? Entonces aquí hay dos cosas muy importantes. El centurión se arriesga y pone su fe sobre Jesús, y Jesús toma también un riesgo que es ir a la casa
del centurión. Él no le importó en ese momento la ley que tenía el pueblo judío. Cuando Jesús está llegando, dice de que el centurión manda unos amigos y dice: Jesús, ni siquiera entres a mi casa. Que el centurión sabía lo que iba a pasar. Yo no soy digno ni siquiera que entres a mi casa. Es más, no me sentí ni digno de ir delante de ti. Y por eso mandé unos ancianos, ¿cierto? Y era verdad. El centurión no era digno de estar solicitándole o pidiéndole a Jesús que sanara a un siervo. No era digno, era un gentil, era romano. Mis hermanos, aprovechemos, nosotros somos dignos. Jesús nos hizo dignos de llegar delante de su presencia. Amén. Somos dignos. El centurión no era digno, pero Jesús nos hizo a nosotros dignos. Por ninguna razón crea que usted no puede llegar delante de la presencia de Dios, por ninguna razón. Vamos a leer Hebreos 4, 15 y 16. Mire lo que dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis hermanos, usted y yo nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia. Jesús nos hizo dignos, ese centurión no lo era y Jesús lo escuchó. Ahora, cuánto más nosotros que somos dignos por medio de Jesús, Jesús escuchará nuestra oración. Amén. ¿Qué otra cosa le dice el centurión a Jesús? Le dice: solamente di la palabra y mi siervo va a sanar. Yo mismo tengo autoridad, yo digo ve y viene, yo doy órdenes y se cumplen. Ahora, ¿cuánto más tú puedes dar una palabra y eso va a suceder? Y dice la Biblia, dice este relato, de que Jesús se sorprendió. Ahí fue donde Jesús se sorprendió y dijo: no he visto una fe en Israel como el que tiene este romano, este oficial. Y la Biblia nos relata 2 veces en que Jesús se sorprendió. Y podemos decir que son paralelas. Una, cuando el centurión le dice di la palabra y se sorprende de su fe. La segunda, que no pudo hacer milagros en Israel, más milagros de lo que él quería, por la falta de fe que tenía Israel. Vamos a buscarlo. Marcos 6, 5 y 6. Miren lo que dice. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado, estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Eso me puede decir algo a mí. Jesús se puede sorprender o por mi fe o por mi incredulidad, ¿cierto? Según esto, se puede sorprender por esas 2 cosas, se puede maravillar por esas 2 cosas. Y que hoy sea un día, una noche de oración en el cual Jesús se sorprenda por mi fe. Amén. Por esa fe que yo tengo en Él. Y que no se sorprenda por mi incredulidad que puedo tener. Ahora, si en mí hay incredulidad, esta noche es la perfecta para pedirle a Jesús: Jesús, perdona mi incredulidad. Si de pronto he puesto mi fe en otras cosas. Y comenzar a orar y a pedirle a Jesús que aumente nuestra fe. Amén. Que si en ti hoy hay incredulidad y pidas perdón. Y desde ahora comiences a pedir a Jesús que por favor aumente tu fe. ¿Por qué es importante la fe? Leamos Hebreos 11 y 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Miren, mis hermanos, la fe es súper importante. Porque si tú vas y oras y crees que no estás hallando a Jesús, no le estás agradando. Tienes que entender que si estás orando, le estás hallando.
Y de esa forma le vas a agradar. Que Él existe. Tienes que ir delante de Jesús creyendo que Él existe. Y dice que vas a tener recompensa, o sea, vas a ser recompensado. Y el centurión le dijo a Jesús, tú solamente di la palabra y yo sé que mi siervo va a sanar. Y hoy vamos a orar creyendo que Jesús va a dar la palabra y esa necesidad y esa petición que nosotros tenemos, Jesús va a orar conforme a nuestro favor. Amén. Hoy Jesús obrará conforme a nuestro favor, nosotros pidiéndole a Él que Él diga la palabra. Ahora, mi hermano, quiero decirles algo muy importante. Hoy podemos orar por empleo, ¿cierto? Y lo más probable es que mañana a las 5 de la mañana no te llamen. Puede pasar, ¿cierto? Pero sin embargo, Jesús con su palabra obrará a tu favor y Él te va a sustentar mientras te llaman. ¿Amén? ¿Cierto? Ese es nuestro Jesús. De pronto hoy vamos a orar por una sanidad y de pronto hoy mismo tú no lo veas esa sanidad. Sin embargo, sabemos que Jesús va a estar con nosotros en medio de ese proceso. Amén. Porque Él va a dar la palabra, Él dirá la palabra a favor de nosotros. Hoy vamos a orar y vamos a creerlo. Y Él va a orar a favor de nosotros. Y de pronto tendrás respuesta a esa situación difícil que tú tienes. Lo más probable es que hoy mismo tenga la respuesta, porque así obra Dios. Pero si no, tendrás paz en medio de ti en esta situación que tú estás viviendo. Amén. Y termino con esto. El siervo fue sano, demostrando que Jesús tenía la autoridad que el centurión confiaba que él tenía. Amén. Entonces hoy vamos a creer que vamos a recibir eso que estamos pidiendo, confiando en la fe en nuestro Jesús. Amén.